Bien, cuando Cristo, el Cordero, rompe o abre el primer sello, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿En dónde se rompe el sello? ¿En dónde se abre el libro y en dónde se rompe el sello? En el cielo. Pero los acontecimientos ocurren en la tierra. Desde el capítulo que vamos a mirar, todo este capítulo nos va a introducir en lo que se conoce como la semana 70 de Daniel. Y es un periodo que corresponde ¿a cuánto tiempo? 7 años. 7 años con exactitud. No puede ser ni un día más, ni un día menos, ni una hora más, ni una hora antes. Es 7 años con exactitud. Ese será el tiempo que durará eso que se conoce como la semana 70 de Daniel. Y serán los sucesos que sobrevendrán uno tras otro después del rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién ejecuta el hecho de abrir los sellos? Ya lo dijimos, ¿recuerdan? No había nadie que se encontrara digno, solamente ¿quién lo puede hacer? Jesucristo el Señor. ¿Sí? Y ahora Juan escucha aquí en este versículo 1 una voz con potencia, con firmeza y autoridad que le habla y le dice: mira, le da un mandato específico, ven y mira. Muchos teólogos piensan que la palabra ven no es dada a Juan, sino al jinete del caballo blanco. La orden es dada para que el jinete se manifieste y salga al escenario. Pero ¿de quién procede la orden? ¿Quién da esa orden? Dios. Esa orden viene del trono y la da por medio de uno de los 4 seres vivientes. Tal hecho muestra el absoluto control divino de todo lo que va a ocurrir en la tierra. Y muestra que los juicios de la tribulación son ejecutados por la voluntad de Cristo, el Cordero. Por su parte, la palabra mira, sí sabemos por el contexto que es un mandato dado a Juan, quien continúa diciendo en el versículo 2, ¿qué es lo primero que dice? Y miré. Entonces la palabra mira sí es dada a Juan, ¿sí? Y los 2 verbos, si fuesen órdenes que hubiesen sido ambas para Juan, entonces él hubiese dicho: me acerqué y miré, o andé y observé, pero él solamente dice miré, lo cual indica que no fue a ninguna parte, estaba en el mismo sitio. Y eso nos da derecho a pensar que el imperativo anda va dirigido al jinete del caballo blanco. Ahí tenemos una imagen. El jinete del caballo blanco. Vamos a dejarla ahí un poquito. Si le preguntamos a cualquier persona en la calle acerca de la seguridad nacional, acerca de los intentos de paz mundial, acerca de los recursos naturales, ¿ustedes creen que vamos a recibir tal vez alguna respuesta optimista? No, ¿verdad que no? En este momento la gente tiene inquietud acerca de lo que depara el futuro. Escuchamos acerca de países armándose hasta los dientes y amenazando a otros. Oímos de líderes mundiales
alardeando de sus armas nucleares, como si se tratara de un juego, una bomba atómica. Sabemos por la historia lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Efectos devastadores, armas terribles, letales, que el hombre ha inventado contra el mismo hombre. Escuchamos de esfuerzos en el Medio Oriente tratando de reconciliar grupos. El Medio Oriente siempre es el foco. Y vemos ahorita lo que está ocurriendo, ¿en dónde? Israel. Las Naciones Unidas pidiendo incesantemente un gobierno mundial. Sabemos que los recursos se están acabando, que las aguas de los ríos y de los mares están contaminadas. Sabemos que el sol está pegando cada vez más fuerte en la tierra porque la capa de ozono tiene un orificio que hace que cada vez más los rayos solares penetren con más fuerza, y por eso rápidamente se están derritiendo los polos. Enfermedades infecciosas continúan siendo la mayor causa de muerte a nivel mundial. Vinimos de enfrentar una pandemia que cobró yo no sé cuántas vidas en realidad. ¿Sí? Y digo en realidad porque fueron tan oscuros los acontecimientos que sucedieron alrededor de todo eso que quedaron muchas dudas. Pero virus que ya la ciencia tenía controlado están resurgiendo con intensidad nuevamente y están siendo inmunes a los tratamientos médicos. Pestes, infecciones, nuevas enfermedades. Vivimos en tiempos difíciles. Es una realidad que nadie puede negar. Pero lo que viene va a ser peor. Lo que se viene sobre este planeta es muchísimo peor. Una encuesta en Estados Unidos reveló que el 66% de los habitantes se encuentra con mucha incertidumbre con relación al futuro, y casi la mayoría coinciden en decir que al mundo no le queda nada bueno, que no viene nada bueno. La gente está atemorizada, la gente sabe que tenemos poco tiempo. Pero como ya lo dije, mis hermanos, lo que estamos viviendo ahora no se compara con la crisis global que va a golpear este planeta. Y ese periodo es conocido como ¿qué? Tribulación y gran tribulación. ¿Cómo así? ¿No son lo mismo? ¿Por qué tribulación y gran tribulación? ¿Alguien lo sabe? Porque los padres de 3 años y medio, para que salgan de marzo. Sí, señor, correcto, 3 años y medio, 1260 días. El periodo lo describe en días, meses, semanas y años. O sea, como para que no queden dudas, ¿sí? Esos 7 años se dividen en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Pero me he permitido aclarar ciertas preguntas con respecto a ese periodo de 7 años que viene. Primero, ¿qué es la tribulación? ¿Qué es la tribulación?
Es un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío y una crisis global a niveles nunca antes vistos. La tribulación es la ira de Dios y su juicio revelados sobre este planeta Tierra. Ahora, ¿será que Dios deja de ser bueno por hacer todo lo que va a ocurrir? De ninguna manera. Él sigue siendo bueno, por siempre lo será, ¿sí? Pero lo que va a pasar es el resultado de lo que el hombre ha conseguido a través de toda la historia, de darle la espalda a Dios, de desobedecer, de ser ingrato, malagradecido, de ser necio, desobediente, de destruir, de dañar, ¿sí? Dios puso al hombre como Señor de la creación, ¿sí? Y el hombre la ha administrado de la peor manera. Mire cómo contamina, cómo destruye, cómo mata, cómo rompe. Entonces simplemente que Dios traiga una tribulación sobre este mundo será lo justo, lo que se merece. Un autor dijo que la tribulación es el infierno en la tierra por 7 años. Otra pregunta importante: ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la semana 70 de Daniel o la gran tribulación y la tribulación? ¿Cuándo inicia? Después del rapto de la iglesia. Es decir, que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no habrá tribulación ni gran tribulación. Pero en el momento en que la iglesia sea quitada del escenario, sea llevada al hogar celestial, a las moradas que Cristo ha preparado para los que le aman, entonces allí viene ese tiempo. Viene ese tiempo. Tiene el propósito de castigar a la humanidad a través de horrores como hambre, granizo, fuego, océanos contaminados, oscuridad, enfermedades, calor extremo y mucho más. Y tiene como propósito purificar a la nación de Israel para recibir ¿a quién? ¿Quiénes van a ser probados? ¿Será un tiempo específico de angustia para quiénes? Para los judíos, ¿sí? Para que se preparen para recibir al Mesías, al Señor Jesucristo. También tiene como objetivo revelar la soberanía de Dios sobre su creación y el carácter y la maldad de Satanás, puesto que allí el maligno se va a quitar la máscara y se va a mostrar como el dragón que se opone a los propósitos de Dios. Otro propósito de la tribulación es el de redimir a una multitud de creyentes de todo el mundo, porque de ella saldrá una multitud que no se puede contar, de toda tribu, de toda lengua, toda nación, de todo lugar de la tierra saldrán redimidos de la gran tribulación. Habrá salvación. Ahora, yo no quiero pensar cómo será en esos días, ¿no? Porque si digamos hoy que tenemos tanta libertad, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos, digamos, todo para predicar el Evangelio,
y nos cuesta tanto, y muchas veces no lo hacemos, somos tan perezosos y tan negligentes. ¿Cómo será cuando haya esa persecución tan terrible? Porque durante la tribulación muchos van a morir por causa del testimonio y de la fe en Jesucristo. Allí sí va a ser difícil. Si usted cree, demuéstrelo muriendo. ¿Sí? Vamos a volver a lo que hablábamos ¿recuerdan una iglesia perseguida y sufriente? Así va a ser en los tiempos de la tribulación. ¿Qué dijeron los profetas sobre este periodo? Joel habla de la conversión de Israel y de disturbios cósmicos. Amós habla de la ira divina y del gobierno mundial. Isaías habla de la conversión de Israel y de la aparición de Cristo. Daniel nos informa el tiempo específico que durará la tribulación, como ya lo dijimos, ¿será cuánto? 7 años. 7 años. En el Antiguo Testamento la tribulación se explica como gran calamidad, como el día de la ira del Señor, el tiempo de angustia para Jacob, el día de la venganza del Dios nuestro y el tiempo de la prueba, día del Señor. Entonces, esos son otras formas como se describe este periodo. Otra pregunta pertinente es: ¿qué dijo el maestro acerca de este tiempo? ¿Será que Jesús habló algo acerca de esto? Por supuesto que sí. Lo encontramos en su sermón en Mateo capítulo 24, que tiene una conexión clarísima y directa con lo que Juan nos está narrando aquí en Apocalipsis. En Mateo 24 el Señor advierte que vendrán falsos cristos, es decir, falsos. La palabra Cristo, ¿qué significa? Ungido. Falsos ungidos y falsos maestros. ¿Y qué harán? ¿Engañar a cuántos? Ahora podemos preguntarnos: ¿hay anticristos hoy en día? ¿Hubo anticristos en el pasado? ¿El espíritu del anticristo está presente en la tierra? ¿Está operante? Claro que sí, desde los días de Juan, ¿sí? Porque hay mucha gente que se opone al Salvador abiertamente, y esos son anticristos. Aquel que va en contra de la enseñanza del Señor, ¿sí? Entonces por lo menos vemos que hoy en día hay muchos falsos ungidos. Mucha gente dice: sí, yo soy el ungido del Señor. ¿Y qué están haciendo? Engañando a muchos. Entonces, como ya lo dije, desde los días de Juan, el espíritu del anticristo ha estado operante. Y en la medida en que avanza el tiempo, en la medida en que nos acercamos más a lo que ha de suceder, más anticristos, más falsos maestros, más engañadores. Finalmente desembocará toda esa corriente en un anticristo. Luego el Señor habla de guerras y rumores de guerras, y eso corresponde perfectamente al segundo sello. Veremos que en el segundo sello la paz de la tierra es quitada. Entonces ahí concuerda con lo que el Señor dice. Luego el Señor menciona hambre, y eso corresponde al tercer sello, en donde la comida escasea y algo muy pequeño, una ración de comida, vale una fortuna.
Entonces, la tribulación será una serie de sellos, trompetas, copas, juicios que irán creciendo en intensidad, como cuando una mujer va a dar a luz. Cuando la mujer va a tener un hijo, un bebé, tiene que atravesar etapas de dolor. ¿Sí? Etapas de dolor. Y eso es del 1 al 10. Cuando están por ahí en el 2 o en el 3, ellas están ahí como que, bueno, están ahí como que ya intenta doler un poquito. Pero cuando ya van en el 8 o en el 9, usted las escucha gritar y retorcerse y eso, ¡ah! O sea, es una cosa impresionante, eso es una cosa bárbara. No sé quiénes han tenido la oportunidad de estar en ese proceso. Bueno, las que son madres lo saben, ¿no? Eso es una cosa impresionante, ¿no? Etapas de dolor, etapas de dolor. Y así va a ser los juicios en Apocalipsis. Cada vez se van poniendo más intensos, cada vez más duros, más duros, más duros. Sellos, trompetas y copas de la ira de Dios. La tribulación revela que Dios cumple su palabra. Muchos podrán decir, no, pero hasta el día de hoy, como decían en los días del apóstol Pedro, hasta el día de hoy, todo sigue igual. Nada ha pasado, nada ha cambiado. Pero aunque no lo hemos visto, mis hermanos, debemos de ser conscientes y realistas en que todo el escenario a nivel mundial se está preparando para el cumplimiento de la palabra del Señor. Querramos o no, gústenos o no, el Señor va a hacer lo que ha dicho que hará, porque Él cumple y es verdadero. El Evangelio estaría incompleto si no se mencionara la justa ira de Dios. No es necesario decirle a las personas, Dios te ama. ¿Y cómo es lo que más se dice por ahí? Dios te ama, ¿y qué? Y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? Pues la gente dice, uy, qué chévere. ¿Sí? Perfecto. Eso quiere decir que todo va a ser, mejor dicho, a las mil maravillas. Que no hay nada. O sea, desde que conozca a Cristo, entonces un plan maravilloso para mi vida. No, eso no es así. La verdad del Evangelio es que vamos a ser rescatados de la ira de Dios. Y por eso tenemos que hablar de la tribulación, por eso tenemos que hablar del infierno, tenemos que hablar del castigo. Porque si nos quedáramos solamente con la parte de Dios amoroso, estaríamos presentando a un Dios distorsionado, a un Dios falso, a un Dios que no es el de la Biblia. Versículo 2. Avanzamos rápidamente. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Surge entonces la pregunta: ¿quién es el jinete en el caballo blanco? ¿Quién es? El anticristo. Mi hermano Orlando dice que es el Señor Jesucristo, otros dicen que es el anticristo, y así los teólogos están divididos en sus respuestas. Juan vio un cuadro tranquilo, un caballo blanco, un jinete,
que poseía un arco y una corona. Y el pasaje indica que salió venciendo y para vencer. La identificación de este personaje que cabalga el caballo blanco ha sido tema de amplia discusión. Algunos creen que se trata del emperador romano. Otros que es el Evangelio y hasta la palabra de Dios. ¿Será esa interpretación? Sin embargo, las interpretaciones más populares son las que identifican a dicho personaje con Cristo y con el falso Cristo o anticristo. Pero ¿quién es el jinete del caballo blanco? Y todavía no salimos de la pregunta, ¿quién es? Algunos teólogos ven a Cristo porque se basan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, en donde efectivamente Cristo es mostrado sobre un caballo blanco. Pero siempre que el Señor aparece, no se habla de un arco. ¿Con qué arma Él viene? Con la espada que sale de su boca. Entonces el arco no corresponde a Cristo. No, siempre que se habla de Él es la espada. Por otra parte, la corona que lleva el jinete es diferente a la corona del rey. Esta corona que aparece aquí es una corona de vencedor, una corona que en el griego se conoce como estéfanos. ¿Sí? Es la corona de los vencedores, la corona de laurel que se le daba a los que ganaban las competencias. ¿Sí? Pero la corona con la que el Señor aparece es la corona del rey, es una corona real. Entonces no corresponde tampoco. Además, la manifestación de Cristo en este contexto del libro es incongruente, ya que el Señor estaba en el cielo haciendo ¿qué cosas? Abriendo los sellos. Entonces, ¿cómo es que el Señor estaba abriendo los sellos y viniese en el caballo blanco? Entonces eso no sería, no quedaría, no concordaría con el pasaje. ¿Y quién abriría los otros sellos? Porque tienen que seguir abriendo los sellos. Entonces no. Apocalipsis 6:2 no es el momento para que el Mesías victorioso cabalgue frente a sus huestes. Una visión de Cristo en este contexto sería inapropiada, porque vamos a ver que hay derramamiento de sangre, hambre y pestilencia. Entonces no es el Señor, definitivamente no es el Señor. Y si no es el Señor, entonces ¿quién es? Vuelvo a preguntar. El Señor vendrá ¿en qué momento de la tribulación? Al final de la tribulación, correcto. ¿Y este jinete aparece en dónde? Al comienzo. Al comienzo. Entonces definitivamente no es el Señor. Y si no es el Señor, entonces es el anticristo. El color blanco siempre ha sido un símbolo de paz. Siempre se ha asociado con la paz. Por lo menos usted mira que las palomas que utilizan para la paz son ¿qué? Blancas. ¿Sí? Ahora, el caballo que representa fuerza, el poder. ¿Sí? Hace tiempo los ejércitos se consideraban fuertes de acuerdo a la caballería que tenían, al número de caballos. ¿Sí? Por eso en alguna parte la Escritura dice: el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. ¿Sí? El caballo representa fuerza. Aún los carros modernos se miden ¿por qué? Por caballos de potencia. Si usted habla con alguien que conozca de automóviles y le dice: ese carro tiene en su motor tantos caballos de fuerza.
Entonces el caballo representa fuerza, vitalidad, poder, y un caballo blanco habla de paz. Lo mismo que un arco sin flechas, porque aquí dice que tenía un arco, pero no dice que tenía flechas. Entonces era simplemente un formalismo. Este jinete no será Cristo, sino el anticristo, porque tomará el poder sigilosamente y su triunfo será diplomático y sin el uso de las armas. ¿Quiénes le entregan el poder a este líder que ha de venir? Todos los poderes, yo creo que todos los poderes, cuando hacíamos el estudio del libro de Daniel, vimos que el cuerno pequeño surgió de entre los 10 cuernos, ¿no? Y decíamos que esos 10 cuernos representaban ¿qué cosa? Potencias, ¿sí? Porque el cuerno en la Biblia es un símbolo de poder, ¿sí? Y decíamos que seguramente son 10 naciones, 10 reyes que están dando paso a este personaje para que suba al poder y se tome allí el escenario del control mundial. Ahora, aparecerá como el anhelado por todos. Imagínese cómo quedará la tierra después del rapto de la iglesia. ¿Usted ha pensado en eso? Por ahí hay una película, ¿no? En donde el rapto de la iglesia y el pastor quedó allá solo predicando. Toda la iglesia se fue y él quedó allá. ¡Oh! Me he quedado. La gran tribulación. Y los que iban, pilotos que iban manejando un avión y fueron raptados, imagínense. ¿Sí? Eso va a ser, o sea, el rapto va a ser un caos. Va a ser un caos a nivel mundial, a nivel global, porque pues imagínense cantidad de miles de personas que instantáneamente desaparecen. Entonces el mundo va a quedar en un caos ya desde allí. Y aparece este personaje dándole al mundo paz y tranquilidad. Entonces, ¿cómo lo van a recibir? ¿Qué van a decir? Como cuando se levantan esos hombres que supuestamente vienen a salvar la nación. ¿Sí? Ah, yo soy... ¿Lo han visto en temporadas de elecciones? ¿Sí? Y la gente arenga allá en las plazas, este es. ¿Sí? Pero esa paz, esa tranquilidad, esa falsa paz que el anticristo va a conseguir, inesperadamente se convertirá en muerte y en destrucción. Va a ser algo aparente, porque no habrá paz. Satanás no puede conseguir paz y el mundo no va a tener la paz sin Cristo. Solamente Él puede establecer la paz real y verdadera en este mundo. Las palabras con las que termina el pasaje dice, y salió venciendo y para vencer. Eso habla de una victoria parcial y temporal, no de una victoria contundente y definitiva como la que Cristo ha conseguido sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Y la táctica del maligno no cambia. Vemos que la táctica de Satanás siempre es la misma, seducción y luego viene la fuerza. El anticristo se va a presentar como un personaje que va a solucionar los problemas de todo el mundo. A los judíos les va a decir, aquí estoy para ayudarles, aquí estoy para levantarles su templo que tanto han deseado. Vamos otra vez a ofrecer sacrificios en el templo. ¿Sí? Va a hacer un tratado de paz, pero dice que a la mitad de la semana, ¿qué hará con ese tratado? Lo hace pedazos y se quita la máscara y se muestra quién realmente es. Ese personaje satánico, malvado,
Imagínense. Terrible, ¿no? Ahora mucha gente ya habla del anticristo, ¿no? ¿Ustedes los han escuchado? A mí personalmente muchos me han dicho, no, es que el anticristo ya está por allí. Ya está, hermano, es que ya está. Ya está allí volteando la esquina, ya viene. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué le podemos decir a una persona que nos diga eso por medio de la palabra? O sea, es que nosotros no lo vamos a ver. La iglesia no va a estar. ¿Sí? Como ya lo dije, puede que todo el escenario a nivel mundial se esté preparando para eso y cada día vemos que más cosas están pasando y uno dice, es como cuando usted empieza a armar un rompecabezas y dice, uy, esta ficha encaja perfectamente acá, ¿sí? Y todo se va completando, ¿sí? Ya las fichas se van encajando cada día y va pasando esto y va pasando aquello y vemos que el rompecabezas se está armando, ¿sí? Pero todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo, y menos para el fin del mundo. Porque es que hay personas que desde el púlpito están diciendo, no, es que el mundo se va a acabar en tal día, en tal fecha, en tal año. Especulaciones. Eso son especulaciones, la palabra de Dios no lo dice. Ahora vemos que el jinete del caballo blanco no viene para comenzar una guerra. Él viene a traer paz, con tratados de paz y con acuerdo de paz. Bien, él va a asumir su liderazgo de un renovado imperio romano. Cuando el pasaje dice que le fue dada una corona, indica que le es entregada esa corona temporal, o sea que él no se la gana, sino que le fue dada. Y el verbo usado frecuentemente en Apocalipsis para referirse es a un permiso dado por Dios. Es decir, que ¿quién permite que esto ocurra? ¿Por voluntad de quién? De Dios. Ni la hoja de un árbol cae a tierra sin que sea la voluntad de Dios, mucho menos que venga un líder satánico a tomarse el poder y el control de la tierra y del universo, del mundo entero. O sea, no, esto no va a ocurrir sin que Dios no lo permita. Y por todo eso pienso en lo que mi hermano Elkin nos decía, o sea, Apocalipsis en vez de darnos miedo, nos trae confianza, nos trae gozo, nos trae esperanza, ¿sí? Porque nosotros somos librados de todas estas cosas. Algunas aplicaciones para el día de hoy. No nos dejemos engañar por aquellos que están poniendo fechas que la Biblia no dice. No nos dejemos engañar. Todo esto ocurrirá en el tiempo señalado, establecido y determinado por Dios. Ni antes ni después. No se confunda de caballo. ¿Cómo así, hermano? Sí. O sea, póngase del lado del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, es decir, de Jesucristo, y no del lado del anticristo. Crea en el Señor y guarde su palabra para que Él también le guarde de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia estará con Cristo en el cielo, mientras que aquí en la tierra, ¿qué va a ocurrir? La tribulación y la gran tribulación. Los impíos y la gente aquí en la tierra sufren, mientras los santos gozan en el cielo. ¿De qué cosas? Del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. Entonces mire usted, unos sufren mientras los otros están gozando. La iglesia estará
ya en el hogar celestial, porque el sacrificio de Jesucristo hará posible esto. ¿Es verdad que como cristianos tenemos tribulaciones? Un pasaje de la Escritura que diga que como cristianos tenemos tribulaciones. A ver, mencióneme alguno. ¿Cuál, hermano? En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice el Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Un hermano me decía, hermano Efrén, pero es que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Me decía, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, hermano. Entonces yo le decía, mi hermano, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, ¿cuántos creyentes han pasado por la gran tribulación? No, por la gran. Ninguno. Entonces usted no me está hablando de toda la iglesia como un corporal de creyentes, sino me está hablando de un cuerpo desmembrado, de una parte de ella. Porque si la iglesia fuese a pasar por la tribulación, entonces el Señor tendría que resucitar a los que durmieron en Él para meterlos en la tribulación. Y eso no lo dice la Escritura. Esta sección en la que estamos corresponde a qué parte del bosquejo que nos mostraba capítulo 1, versículo 19. ¿Lo recuerdan? Dijimos que allí estaba un bosquejo del libro. En el capítulo 1, versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. ¿En qué parte estamos? En las que han de ser después de estas, es decir, después del tiempo de la iglesia, de la edad de la iglesia. Alguien dijo sabiamente, si supiésemos que vamos a atravesar por todas las cosas que vienen a este mundo, a esta tierra, no habría esperanza, y mucho menos bienaventurada. O sea, ¿quién se sentiría gozoso o feliz, que significa la palabra bienaventurado? ¿Quién estaría feliz de saber que va a atravesar todas estas cosas que vienen sobre el mundo? Nadie. No habría esperanza y mucho menos bienaventurada. ¿Debemos entonces preocuparnos por el anticristo? ¿Por qué debemos preocuparnos? Alguien que me lo pueda resumir. ¿Por qué debemos preocuparnos? Si nuestra preocupación no debe ser el anticristo, entonces ¿por qué debemos preocuparnos? Hermano Hugo, ¿por qué? Exacto, por estar en Cristo, por amar a Cristo, por obedecer a Cristo, por servir a Cristo, por vivir a Cristo, por tener a Cristo, por agradar a Cristo. Esa debe ser la preocupación de todo cristiano, de todo creyente. Crea en el Señor y guarde su palabra para que Él también le guarde de lo que ha de venir sobre este mundo. Alguien oró de la siguiente forma. Mire lo que dice. Señor, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús te pido que avives en mí tu amor, para buscarte sin importar lo que vea a mi alrededor. Purifícame y límpiame para estar preparado en el momento de tu llegada. Si la segunda venida del Señor ya viene, ¿cuánto más el rapto de la iglesia? Algo fugaz, inminente, que puede ocurrir a cualquier instante. Líbrame de ser confundido por corrientes erróneas y falsas doctrinas. No permitas que la vanidad me envuelva. Ayúdame a mantener siempre una íntima comunión contigo y pasar tiempo de calidad en tu presencia, velando y orando en todo tiempo en el nombre de Jesús.
Eso es lo que corresponde a nosotros, ¿sí? Si creemos que el Señor va a aparecer a cualquier momento, como me decía uno de esos que enfatizan tanto el regreso del Señor, los adventistas, me decía, hermano, es que ya el Señor ya se vino. Eso no es que Cristo viene, no, es que ya se vino. Eso es lo que creen los adventistas. Es que ya Cristo ya se vino. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar preparados. Por eso ahorita vamos a cantar: vigilad, trabajad, perdonad. La venida del Señor se acerca muy pronto, mi hermano. ¿Está usted vigilando? ¿Está usted orando? ¿Está trabajando? ¿Se está preparando para eso? Eso debería ser.